Somos un grupo de amigos que se acompañan hacia el destino. Buscamos despertar el interés por todo lo humano y custodiarlo. Buscamos ir al fondo, vivir con un sentido. Porque al final solo hay dos cosas de las que vale la pena hablar: el objetivo de la vida y el camino para llegar, la meta y el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino hacia el destino, un podcast de Litere Communionis. Desde hace algunos años hay algo que recorre el mundo de manera silenciosa, casi invisible. Algo que por momentos parece ausente, pero que de pronto vuelve a aparecer. Eso que vuelve a aparecer, según reflejan las estadísticas, son las cada vez más numerosas conversiones al catolicismo entre jóvenes y adultos. Personas nuevas, pero preguntas antiguas que regresan. Durante mucho tiempo, el crecimiento de bautismos parecía encontrarse sobre todo en África, América y Asia. Pero hoy, ese descubrimiento de Dios empieza a hacerse visible también en lugares donde se pensaba que la fe ya no tenía mucho que decir. Europa es uno de esos casos. Allí, la prensa empieza a hablar del llamado giro católico, o incluso de que, de pronto, Dios está de moda. No como una moda superficial, sino como un signo de una búsqueda más profunda. Sociólogos e intelectuales intentan explicarlo de muchas maneras: la fragilidad de una generación marcada por la incertidumbre, la necesidad de valores firmes frente al vértigo tecnológico, el deseo de una comunidad en un mundo cada vez más individualista. Y algunos de estos hechos se recogen en el número de diciembre de la revista Litere. Son cada vez más los casos de jóvenes que llegan a la iglesia por caminos muy distintos, a veces siguiendo a un influencer, a veces a través de una relación, a veces por una inquietud que no sabían cómo nombrar. Sin embargo, hay una frase que se repite una y otra vez: creer me hace ser más yo mismo. Mar y Julia descubrieron, por ejemplo, en un colegio una nueva manera de mirarse y de quererse. Beatriz encontró un mundo que llenaba su vida de sentido y de esperanza. Lisa, hija de padres chinos, conoció en Europa la historia de Marcos Polo, y algo en su corazón se reconoció inmediatamente, mientras sus preguntas se aclaraban. Y todo esto no es ajeno al tiempo que estamos viviendo. Navidad. Favorecer el encuentro con Dios y con la comunidad cristiana es una de las contribuciones más valiosas que la Iglesia puede ofrecer hoy. El anuncio de que Jesús está presente aquí y ahora, que no viene a alejarnos de lo humano, sino de desvelarnos nuestra propia humanidad, y que puede ser encontrado entre aquellos que se reúnen en su nombre. Como dice el cartel de Navidad de Comunión y Liberación, este lugar existe, y no en el cielo de los sueños, sino en la tierra de una realidad carnal. Tal vez por eso, este despertar de la fe no es una casualidad. Tal vez tiene que ver con la Navidad, con un Dios que no se queda lejos, sino que vuelve a hacerse cercano. De esto te queremos hablar hoy. Bienvenidos. Giampiero nos lee unas páginas de El Loco de Dios hasta el fin del mundo, un libro de Javier Cercas. Se trata de la crónica del encargo recibido del Vaticano por un escritor ateo recalcitrante, la invitación a seguir al Papa Francisco hasta Mongolia en aquello que será su último viaje apostólico. Viaje sorprendentemente rico de encuentros. Escucharemos uno de estos encuentros con el padre Ernesto, misionero en Mongolia. El Loco de Dios en el fin del mundo. Una crónica, una narración paso a paso de una extraña invitación que el autor, Javier Cercas, recibió en 2023 para acompañar a otro loco
en el fin del mundo. El viaje a Mongolia, el último viaje del Papa Francisco, para encontrar una comunidad extremadamente diminuta, una realidad de periferia, para encontrar para Cercas la experiencia de una iglesia tratando de comprender una figura tan difícil de describir y de poderse definir cuál es el Papa Francisco. Es el atrevimiento del Vaticano en invitar a Cercas, evidentemente fue un atrevimiento en el sentido estricto de la palabra. El encargo no podría ser más raro tratándose de este novelista español, que, dicho en palabras mismas de él en público, y es un notorio loco sin Dios, de un ateo que se autodefine como anticlerical, laicista militante, racionalista contumaz, impío riguroso. Sin embargo, en la obra completa del Cercas, este encargo no fue tan inaudito, porque si en algo se distingue Cercas es por una extrema honestidad intelectual, una pregunta siempre viva y la grande pregunta que le movió desde el principio. Para responder a los deseos de una madre piadosa y fiel, para ahora afectada por el Alzheimer, para poder saber si efectivamente después de esta vida ella podría volver a encontrarse con su propio padre y darle un abrazo, y hacer esta misma pregunta al Santo Padre. Este es un poco el guión que une en esta vivaz crónica los encuentros desde la propuesta hasta el conocimiento de la comunidad de periodistas que rodea las actividades de Vatican News, sus coordinadores, su organización, su amplia e intensa actividad, hasta el acompañamiento al Santo Padre en el vuelo y la posibilidad reiteradamente exigida por nuestro autor de poder tener un encuentro, aunque sea breve, personal con el Papa, para hacerle la pregunta si su madre, una vez en el cielo, podría volver a abrazar a su padre. El padre Ernesto aterrizó en Ulan Bator en febrero de 2004, apenas 6 meses después que lo hiciera la primera misión de la Consolata, capitaneada por Giorgio Marengo. Por entonces hacía poco más de una década que la Iglesia Católica operaba en Mongolia. Había llegado con un misionero filipino, Wenceslao Padilla, que en 1991 se encontró con un Ulan Bator convulso y maltrecho por el cambio despiadado del comunismo al capitalismo, y empezó a sacar de las alcantarillas de la ciudad a huérfanos que intentaban protegerse en el subsuelo del frío inhumano del invierno mongol, y a entregarles alimento, ropa y refugio. Padilla se había convertido en el primer obispo de Mongolia, cuando arribaron el padre Ernesto, el padre Marengo y los restantes pioneros de la Consolada. En total, 3 curas y 4 monjas. La avanzadilla empleó los 3 años siguientes en aclimatarse, aprendieron mongol y se empaparon de la cultura mongola, mientras recorrían el país intentando darse a conocer y a localizar el punto donde más porvenir y sentido pudiera tener su tarea. Pasado este periodo inaugural, el padre Ernesto volvió a instalarse en Ulan Bator, donde trabajó durante 10 años como vicario del obispo Padilla. Convencido que quienes debían enseñar la palabra de Dios eran los propios mongoles y no los misioneros llegados de fuera, aprovechó su cargo para conseguir que estudiaran en el extranjero algunos católicos autóctonos, de manera que, a su vuelta, pudieran ejercer como catequistas laicos. Luego el obispo Padilla falleció y el padre Ernesto abandonó la vicaría,
y, más o menos desde entonces, entrega lo mejor de su tiempo en un centro fundado por los misioneros de la Consolada, en la zona de Chinguetelei, a las afueras de Ulaanbaatar. Se trata de un pequeño local conocido como El Sol que Sale, donde él y sus compañeros acogen a niños y adolescentes pobres y sin familia, o con familias disfuncionales. Hay de todo, desde madres prostitutas hasta padres presidiarios, alcohólicos y violentos, a quienes proporcionan abrigo, comida, instrucción, esparcimiento y afecto. El padre Ernesto vive en comunidad con misioneros y misioneras de la Consolata, en 2 pisos de un barrio humilde de Ulaanbaatar. Los hombres ocupan el piso de abajo, las mujeres el de arriba. Los miembros del grupo son jóvenes, algunos muy jóvenes. El padre Ernesto es con diferencia el más veterano de todos. Nadie conoce como él las asperezas de la vida de un misionero en Mongolia. No se trata solo del clima. Ulaanbaatar es la capital más fría del mundo, con inviernos de 40 grados bajo cero que acaba resquebrajando hasta la salud más sólida. Se trata también, o sobre todo, de la soledad, de la lejanía, de las dificultades para acoplarse a una cultura tan distinta, de la falta de porosidad al cristianismo de un país que no solo lo ignora casi del todo, sino que está acorazado contra él por religiones milenarias como el budismo o el chamanismo, hondamente enraizadas en la cosmovisión mongola. Cualquier misionero se consideraría un fracasado si, en 20 años de evangelización, hubiera bautizado a menos de 20 fieles. Cualquiera, salvo el padre Ernesto, que tal vez porque conoce Mongolia como pocos, o porque su fe lo vacunó contra el desaliento, ha bautizado a 18 y se considera un triunfador. Padre Ernesto se levanta cada día a las 5 de la mañana, reza sus oraciones, asiste a misa en su propia casa o en la de sus compañeros de la Consolada, y se pasa el resto de la jornada con los críos de En el Sol que Nace. A veces, junto a otros misioneros, colabora con los servicios sociales del ayuntamiento o del gobierno, socorriendo a gente necesitada con comida, dinero o asistencia. Los domingos por la mañana ayuda en misa al párroco subcoreano de la iglesia de Santa María de la Asunción en el barrio de Kanhulul, o él mismo la dice cuando el párroco está ausente. Por la tarde se suma a los catequistas mongoles que preparan para el bautismo y la primera comunión y a catecúmenos de todas las edades. Tiene el pelo blanco, fino, revuelto y escaso, los ojos azules, la sonrisa pronta y el cuerpo estricto, la voz un poco enroquecida y los hombros un poco cargados. Durante mis días de Mongolia, viste siempre un pantalón azul y camisa azul con alzacuello, y parece conservar intactos la energía y el entusiasmo del veinteañero que, casi medio siglo antes, pedaleaba por la penumbra matinal en los bosques de Zaire, dispuesto a salvar a todo el que se pudiese por delante. Es como si hubiese firmado un pacto diabólico con Dios, que le hubiese entregado a cambio un superpoder. Ese superpoder es la fe. En este segmento, Daniel Semprini nos ayuda a aclarar cómo la fe puede ser una propuesta interesante para un joven de hoy, a menudo alejado de la iglesia y desorientado en la búsqueda de sentido para su vida. La sociedad actual conduce a actitudes superficiales y favorece tener muchos prejuicios sobre el cristianismo. Los jóvenes no pueden sentirse atraídos ni por una propuesta puramente teórica ni por reglas morales, sino solo por algo que intercepte sus necesidades más verdaderas. ¿Qué se necesita para que la fe sea interesante? Mi conocimiento del mundo juvenil mexicano, especialmente del mundo estudiantil, es limitado y por esta razón no me atrevo a juzgar un supuesto nuevo interés por la fe cristiana por parte de los jóvenes de hoy. Aquí intento
sugerir cuáles son las condiciones necesarias para que Cristo y la Iglesia resulten interesantes para el grupo de adolescentes que van de la preparatoria a la universidad. Parto de una consideración básica. La tradición, con sus creencias, sus ritos y sus gestos, ya no es un punto de referencia para la vida de los jóvenes estudiantes. Su pensamiento, los modelos significativos, están moldeados por una mentalidad dominante transmitida por los medios y en parte por la escuela. La familia normalmente permanece a la defensiva y es superada por las agrupaciones en las que transcurre la vida normal de los jóvenes. La mentalidad dominante hace que la fe se perciba de manera predominantemente negativa, ya sea como algo irracional o como un conjunto de preceptos y reglas morales impuestos por la autoridad eclesiástica, o como una propuesta de consuelo para el más allá. Una persona o un joven normal que busca la felicidad, que desea la autorrealización, que quiere participar en la sociedad luchando por la justicia, difícilmente ve al mundo cristiano como una ayuda para llevar a cabo estos proyectos. Todo esto me parece corresponder a la imagen del mundo actual, en donde, en Europa como en América Latina, ha habido un largo proceso de secularización, aunque en formas distintas. Un joven hoy debe tener la posibilidad de encontrarse con la propuesta cristiana en su forma original, como ocurrió al principio. Quienes empezaron a creer lo hicieron cuando se encontraron ante la presencia de Cristo, un hombre capaz de atraer a la gente por su diversidad humana. Jesús fue aquel que despertó asombro por su bondad, su inteligencia, su poder. Quienes le conocían no podían mantenerse neutrales, o se abrían a la novedad de esta presencia o se cerraban rechazándola. Un encuentro, sin embargo, que no es solamente un hecho del pasado. Su resurrección, de hecho, inauguró una forma diferente de permanecer presente en la historia. Sigue vivo y activo en la comunidad de quienes creen en él. A través de esta compañía cristiana, podemos conocerle hoy, en la medida en que los creyentes están presentes en diversos entornos y dispuestos a dar testimonio de su fe. Lo que puede impactar y atraer a un joven, lo que atrae a un joven, no son tanto palabras, sino una forma verdadera, hermosa e intensa de vivir la vida, con sus compromisos y problemas. Una forma que puede ser tanto de individuos como de grupos. Esto lo dice alguien que, tras abandonar la fe, a los 17 años la encontró de nuevo precisamente a través de un encuentro con algunos compañeros de clase. Yo no buscaba a Cristo ni a la Iglesia. Lo que me llamó la atención fue la diversidad humana de estos pares, que más tarde descubrí que eran católicos. Lo que buscaba y lo que me faltaba lo entendí solo después de conocerlos. Antes estaba confundido. No podía poner un nombre a mi insatisfacción, a pesar de tener todo lo que un joven de mi edad podría desear. Estoy convencido de que muchos jóvenes hoy en día, están en la misma condición que yo. Ignoran lo que realmente necesitan y deambulan de aquí para allá, solos o en compañía, buscando algo que llene el vacío que sienten. La sociedad a menudo ofrece respuestas falsas o parciales a sus deseos, y esto complica el problema. Sin embargo, estoy seguro que en cada uno de los jóvenes permanece un punto central y profundo de la personalidad, que es indestructible. Puede llamarse corazón, es decir, la fuente de nuestras exigencias más verdaderas y graves, un imán que los puede ayudar a detectar la respuesta verdadera.
La fe es realmente interesante si nace de un encuentro con personas que te la proponen como una experiencia vital llena de significado, como una aventura fascinante para vivir juntos, un viaje que permite la plena realización de tu persona. Esta es la sustancia original del cristianismo. Las reglas, ritos, instituciones se vuelven razonables y comprensibles solo dentro de una vida y de una vida nueva, como la que ya se puede experimentar en este mundo, con la esperanza del pleno cumplimiento en la eternidad. El número 10 de la revista Litere Communionis tiene como tema principal la larga marcha, para poner de manifiesto que el camino hacia la paz es largo. Y hoy los invitamos a escuchar la presentación de un artículo de este número denominado Ante el dolor y la violencia, ¿cuál es nuestra tarea como cristianos? En la entrevista planteamos 3 preguntas y la primera es, ante la pregunta, lo que afirma el Papa, como cristianos, además de indignarnos y alzar la voz, arremangarnos para ser constructores de paz y favorecer el diálogo, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo no conocía a Jenner, pero la verdad me ayudó mucho a escucharlo, porque él decía, lo primero es el apostolado de la oreja, que así lo llamaba el Papa Francisco, ¿no? Y se le escucha. Hay muchos corazones rotos y el primer gran acto de caridad es escuchar. O sea, esta es una primera acción que digo, es tan sencilla, pero a la vez tan difícil porque siempre parece que lo que nosotros queremos decir es más importante, ¿no? Entonces, escuchar al otro que tengo delante, que necesita, sin duda, ¿no? Siempre hay una necesidad. Entonces, la necesidad de una pastoral que acompañe, en particular que acompañe el dolor, una pastoral de la consolación. Y en ese sentido, Nuria también decía, hacernos con el dolor del otro. Esto, que me pareció súper interesante, esto es lo que nos salva del prejuicio. Y teniendo en mente lo que acabo de decir como criterios que están en el manifiesto, me ayudó a entender qué significa este hacernos con el dolor del otro. O sea, el otro me pertenece, ¿no? Este divino que está en mi corazón está en el corazón del otro. Y mirar esto es lo que me salva del prejuicio, de la ideología. Porque tu dolor es el mío, dice Nuria, y es ocasión para mí de conversión. O sea, que me saca de mi individualismo, me saca de mi indiferencia, me saca de la soberbia, ¿no? Luego, Oli, ante esta pregunta ponía como énfasis 2 cosas. Una, primero educar, y aquí también lo veo muy vinculado con el manifiesto, porque el manifiesto dice, la búsqueda de la paz pide el reconocimiento de un horizonte más grande, de un origen y de un destino común del que dependemos, a quien pertenecemos. Entonces, creo que la educación a la que se refiere Oli, que nos puede llevar a la paz, pues es reconocer continuamente a quién pertenezco, ¿no? Yo a quién pertenezco, esa es la pregunta que a mí me viene escuchando a Oliverio. Y subraya después 2 puntos, Oli, diciendo, es buscar esta apertura con todos los que encontramos, porque no es obvio tener un corazón abierto a escuchar experiencias distintas. Y como segundo punto, escuchar estas experiencias, pero arriesgarse a una amistad con esas personas y experiencias distintas que encontramos. Abrir nuevos horizontes es una amistad operativa. Entonces, bueno, esta es la aportación que hacen a la primera pregunta. Luego, a la segunda pregunta que les hicimos a estos 3 amigos es, ¿cuáles son desde su experiencia los caminos reales del perdón, de la reconciliación, de la justicia? Por un lado, ¿no? Y por otro, ¿qué corresponde a los actores sociales y al gobierno? Bueno, era una pregunta bastante compleja, la verdad. Jenner aquí, él dice, hay que mirar que pues hay un mal estructural, o sea, que está el mal personal, pero que ya se ha vuelto estructural. Y eso pues hace que sea como abrumador. Y que ese mal estructural deshumaniza, porque nos va alejando del otro, no nos va dejando sentir incluso el mal, ¿no? Nos hace indiferentes, nos distancia de los otros. Entonces, Jenner subrayaba que el perdón y la reconciliación son procesos que no se sanan con políticas públicas solamente, o sea, sí hay que hacerlas, ¿no? Porque imagínense si no, pero que el cambio no está en las políticas públicas, sino en procesos humanos de reconciliación, que son largos, que exigen tiempo, que exigen sanación, que exigen sentir,
que existen soltar, es decir, desapegarse y apertura para rehacer y perdonar, ¿no? Dice, el perdón, que es el corazón de la reconciliación, implica, coincide aquí con Nuria, abrazar el dolor y colocarlo en un horizonte grande de esperanza, que es la resurrección. Entonces, pues esto hace que seamos muy afortunados nosotros, ¿no? O sea, como cristianos, como decía Carras, somos muy afortunados. Bueno, luego, ante esta pregunta, Nuria también dice, yo me pregunto, por ejemplo, cómo alguien que ha estado en el crimen organizado puede llegar a reconocer su mal, ¿no? Y pedir perdón. O sea, sí, las personas que están en estas situaciones tan intrincadas, tan complejas, tan oscuras, ¿cómo podrán salir de su mal y pedir perdón? Y Nuria da una clave que a lo mejor puede parecer un poco apresurada, pero creo que hay que mirarla. Dice, solo si se tiene la posibilidad de encontrarse con la verdad. Y nuevamente volvemos al corazón. Cuando el corazón humano se expone ante la verdad, no puede quedar igual. Todos nos equivocamos, dice Nuria, pero cuando una persona se enfrenta a la verdad, algo cambia, ¿no? Entonces, bueno, el punto de la apertura a la verdad es otro atisbo de aspecto a verificar para nosotros en la vida. Y finalmente, Oli, a esta segunda pregunta responde, dice, para llegar al perdón hay que tener cuidado con la persona con la que se está buscando esta reconciliación. Dice, y respetar el ritmo de cada persona, porque insiste que se trata de una tarea educativa, ¿no? Incluso cita esta frase de un amigo suyo que dice, hay que vivir el martirio de la paciencia, o sea, la paciencia del camino del otro, la paciencia del camino tuyo para poder abrazar al otro, ¿no? Solo así la persona puede distinguir lo que le ha hecho mal y lo que le puede generar bien. Y bueno, nos contó de una obra social de San Ricardo Pampuri, que él conoció en España, en Getafe, y dice que acogen a migrantes con mucha gratitud, con mucha gratuidad, pero que los educan en la responsabilidad, o sea, que los miran con dignidad, pero pues si hay que llamar la atención, la llaman, y ahí entra lo que decía Nuria, ¿no? Ante la verdad uno se recompone. Bueno, ya por último, para ir cerrando, la pregunta 3, les pedí si tenían, junto con esto que ya habían narrado, algún testimonio que nos quisieran compartir, justamente porque el Papa dice que lo que nos toca como cristianos pues es la oración y el testimonio. Entonces Jenner hizo alusión a 2 casos pues muy dramáticos, pero preciosos. Es paradójico, ¿no? Hablaba del padre Marcelo, de este padre que asesinaron en Chiapas en octubre del 24, que pues era un padre indígena y que había trabajado mucho por tejer en la comunidad, entre tantas, en San Cristóbal de las Casas, entre tanta gente pues que continuamente estaba dividida y confrontada. Él logró una comunidad y denunciaba las injusticias, incluso pues del crimen organizado. Entonces lo mataron, ¿no? Y le pidieron a Jenner que fuera a hacer un taller de reconciliación y paz, ¿no? Entonces él dice, yo quería mucho al padre Marcelo también y me dolió mucho su muerte. Entonces, al llegar a la comunidad decía, ¿cómo voy a llegar a hablarles de esperanza si yo soy el primer desesperanzado, ¿no? Pero le sorprendió mucho que él compartió esto en la comunidad, o sea, que tenía este gran dolor, pero en la conversación con la comunidad empezaron a salir las semillas de vida que había dejado el padre Marcelo. Y dice, fue precioso ver cómo el mirar la vida de este padre que seguía ahí en la comunidad permitió recuperar un deseo de continuar el trabajo que había emprendido el padre Marcelo, ¿no? Entonces, cómo pues evangélicamente el grano que cae en tierra muere y da frutos, ¿no? Entonces la esperanza se vuelve más fuerte que el miedo. Y ahí conecto con otro testimonio de la señora Mari, doña Mari, que es una mujer de las Madres Buscadoras, a la que le han desaparecido 4 hijos. 4 hijos. La mujer ha vivido en esto, ¿no? Verla a ella que reclamaba en un auditorio, dice, si yo no me rindo, dice la señora Mari, ustedes tampoco pueden rendirse. Entonces decía Jenner, ante estos testimonios, pues uno se descubre sostenido por una gran comunidad, una gran comunión. Luego Nuria también en esta pregunta decía que lo de Veracruz para ella había sido pues un testimonio fuerte, ¿no? De cómo entendió que la gente que gratuitamente se movió a ayudar a otros, dice, entendí de modo muy evidente que el otro es un bien para mí. Y me hizo pensar en la caritativa. O sea, ella hablaba de Veracruz, pues que llegaba la gente con su canastita, con los tacos, con lo que podía para ayudar al que no tenía que comer ese día. Pero en estos gestos yo vi cómo el otro se vuelve un bien para mí y me hizo pensar en la caritativa
porque a esto nos educan este gesto, ¿no? O sea, como el otro te ayuda a mirar que necesito yo también y que necesito construir junto con el otro. Y finalmente Oli dice que hay que romper un paradigma que tenemos, ¿no? Que es el que divide la sociedad entre buenos y malos y que tiene que ver con el título del artículo, o sea, cómo construir una sociedad para la paz en un mundo, en una sociedad tan violenta, ¿no? Entonces, salir de estas miradas ideológicas o parciales en donde se habla de buenos y malos y mirar cómo, por ejemplo, en Diálogos por la Paz, que en esta iniciativa participa Jenner, son un testimonio de cambio, ¿no? Y que justo esta es la amistad operativa que necesitamos, es la de caminar juntos, educarnos juntos. Bueno, ya por último, en esta pregunta del testimonio, también me parece que el manifiesto ayuda muchísimo a entender o a pues enmarcar lo que estos amigos nos comparten, Oli, Nuria y Jenner. Dice el manifiesto: este es el primer testimonio con que también nosotros en nuestras casas y ciudades podemos colaborar todos los días en el camino hacia la paz. Estar al servicio de la dignidad de la persona y del bien común, incluso cuando eso suponga decir cosas incómodas o que contraríen a los otros. Ante todo, viviendo la comunión y la unidad con todos los cristianos generada por Cristo, mostrando que es posible una experiencia de concordia y acogida. O sea, esto es precioso porque simplemente lo que estamos haciendo aquí es una experiencia de concordia y acogida, con toda su diversidad y con todos sus límites. Esto introduce una novedad, una esperanza que todos necesitamos. Y con eso termina el manifiesto y con eso termino también yo. En Navidad celebramos el misterio de la Encarnación. Dios deseó hacerse cercano al hombre e hizo lo inimaginable, hacerse él mismo hombre. De este modo comenzó a cumplir todo deseo profundo de todo hombre. En todas las culturas, todos los tiempos, bajo el signo de distintas religiones, los hombres buscan el significado último de la existencia. Con grandes esfuerzos y toda la nobleza de sus corazones, hacen cuanto pueden para entrar en contacto con lo sagrado. Pero Dios mismo, en un acto supremo de amor, llega a todos ellos mediante su encarnación. Sobre esto reflexiona Hugo en el segmento de Vestigios. Saludos amigos desde este espacio de Vestigios en nuestro querido podcast, en el último de los episodios del año 2025 y de cara a la Navidad, tema sobre el que me permito compartir 3 ideas. La primera de ellas en torno al nombre mismo del espacio, Vestigios, como diría el gran historiador de las religiones, Mircea Eliade, refiriéndose a las hierofanías, es decir, a las manifestaciones de lo sagrado a través del tiempo, en todos los tiempos, en las diferentes culturas. Toda hierofanía, todo vestigio, no es sino una prefiguración, o sea, una manifestación adelantada, digamos, de la hierofanía por excelencia, que es la encarnación del Hijo de Dios, la revelación misma desde la boca de Dios, el Verbo hecho carne. Por tanto, vestigios de qué cuando decimos son vestigios, vestigios últimos de qué, vestigios de la encarnación, vestigios de aquel hecho, de ese momento decisivo de Dios de hacerse carne, que no podríamos haber de ningún modo imaginado, ni creado, ni supuesto. No podríamos deducir desde ningún punto, incluso, voy a decirlo así, ni siquiera habríamos sido capaces, atrevidos para pedirlo. No habríamos podido pedir que el misterio mismo se hiciera carne, sin embargo, Él así lo decidió. Segundo punto sobre este hecho de la encarnación, en el prólogo del libro Los orígenes de la pretensión cristiana de Luigi Giussani, se recupera un bellísimo poema de Eliot en el que habla de este evento justamente diciendo que es un evento que llegó cortando
bisecando el ritmo del tiempo. Y que este momento que ocurrió en el tiempo, propiamente en el tiempo, dice, dio el significado al tiempo y por tanto fundó la historia, porque no existe la historia sin el significado. Y este momento dio el significado. Interesantísimo esto, fíjense, los filósofos dicen que no hay nada de la historia, ningún hecho de la historia que pueda predicarse universalmente como enseñanza para todos los pueblos de todos los tiempos, mucho menos como una enseñanza o como una verdad universal válida para la metafísica. Sin embargo, el hecho de la revelación es un hecho histórico, un evento histórico, en un momento de la historia, como dice Eliot, que ocurrió, y tiene talla universal. No solo universal, sino incluso talla metafísica, o sea que se predica sobre todo lo que puede predicarse. De manera que todo, absolutamente todo, se convierte en vestigio de este hecho. Karl Rahner diría en anticipación. Todo anticipa de alguna manera este hecho sin que pudiéramos aún ni siquiera balbucearlo. Y así, haciéndose carne, rompiendo y secando, haciendo que el tiempo se partiera justamente en dos, en el antes y en el después, porque después de este hecho el misterio se queda en la historia, se ha encarnado para no irse más, para quedarse. Entonces rompe la imposibilidad que estaba enunciada con un simple quizá, el quizás de la felicidad, eso de esa tristeza del coelete, el Eclesiastés bíblico, de vanidad de vanidades, vanitas vanitatum. No hay nada bajo el sol que saca al hombre de todos sus esfuerzos, de todos sus afanes. El pecado, las injusticias, la angustia, el cinismo y un largo etcétera han sido superados por este momento del tiempo, por la misericordia del Emmanuel. Y tercer punto, este momento, por tanto, a mí me alcanza hoy porque puedo reconocer que la encarnación de Dios continúa, y así con la misma concretez con la que llegó en el portal de Belén, llega a mí hoy, a nosotros llega hoy. Celebramos en la Navidad esta concretez del misterio también en la compañía cristiana, en la cotidianidad a través de la comunidad, es decir, a través de la iglesia. Muy feliz Navidad, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. En nombre de todo el equipo de Camino hacia el Destino, les deseamos una muy feliz Navidad. Que este tiempo sea una oportunidad para el encuentro, para la escucha y para volver a lo esencial. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda que en la descripción te dejamos el enlace para suscribirte a la revista Litere y para seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.